Este podcast es una invitación del neuropsiquiatra y baterista Juan Manuel Orjuela para entender y explorar la interfaz entre las neurociencias y la música. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio, el episodio final además de esta primera temporada de Cerebro Musical, en donde exploramos un poco esa relación entre el cerebro musical, entre las neurociencias y bueno, con muchísimos invitados, y hoy precisamente vamos a estar con otro personaje también de estos que nos trae el doctor Juan Manuel Orjuela, hablando de creatividad y música desde las neurociencias. Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola Juliana y a todos los oyentes. Bueno, muy bien, muy contento con lo que hemos hecho en este progreso del podcast. Te cuento que cuando estaba estudiando neuropsiquiatría en México hace ya unos años, estaba muy interesado en el tema de las emociones musicales, y hay una forma de evaluar las emociones que es a través de un instrumento llamado galvanómetro. Resulta que el galvanómetro mide la conductancia de la piel. Entonces, cuando tú te excitas con una canción, hay un cambio en la actividad autonómica de tu sistema nervioso. Tú sudas más, tu corazón va más rápido, la presión arterial se puede subir un poco, y eso se puede medir con este aparato. Estando en el instituto, conozco a Fernanda Pérez Gay, que es nuestra invitada del día de hoy. Con el paso del tiempo, nos encontramos nuevamente a través de la virtualidad con Fernanda, primero porque hace un contenido muy interesante en Sinapsis, que se lo recomiendo, su canal de YouTube. Y cuéntanos, Juliana, ¿quién es Fernanda Pérez Gay? Pues Fernanda Pérez Gay es médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en neurociencias por la Universidad de McGill. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Neurofilosofía, también de la misma universidad, y su trabajo explora los vínculos entre la neurociencia, las humanidades y las artes. Ella ha publicado ya más de 40 artículos de divulgación científica y es directora, escritora y locutora del proyecto Sinapsis, Conexiones entre el arte y tu cerebro, como bien lo decía el doctor Juan Manuel Orjuela. Pues Fernanda, bienvenida, es un placer tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, empezando por lo más básico también, Fernanda, viendo también un poco esta trayectoria tuya, y es remontarnos unos años atrás y saber qué te llevó a ese camino, a interesarte en temas de creatividad y neurociencias. ¿Cómo las conectaste a las dos? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo, como Juan contaba un poco, nos conocimos en el ámbito de la medicina. Yo soy médico de formación, y cuando terminé mi carrera como médico cirujano, mi licenciatura de médico cirujano en la UNAM, decidí, digamos, tomar un camino poco usual y hacer un doctorado, es decir, un componente que fuera una inmersión completa en investigación en neurociencias. Y dentro del mundo de las neurociencias, más específicamente en un área llamada neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva, a diferencia de otras ramas de la neurociencia, donde se estudia los procesos cerebrales a nivel celular, a nivel de tejido, a nivel más biológico, es la parte de la neurociencia que busca tomar los procesos psicológicos o procesos mentales, como pues el pensamiento, el lenguaje, la resolución de problemas, y buscar qué está pasando en el cerebro cuando estos procesos se están llevando a cabo. Entonces, durante mi doctorado yo me interesé, digamos, por qué sucede en el cerebro o, digamos, dentro de los diferentes procesos mentales que podemos estudiar. Hay un proceso que me llamaba mucho la atención, y era el proceso de crear algo nuevo, de innovar, de traer nuevas soluciones, y en el ámbito de las artes, ¿no?, de crear un producto artístico impactante, novedoso, original. Es decir, la creatividad, ¿no? A lo largo de mi carrera yo también me he interesado mucho por las artes y por las humanidades, incluso desde antes de estudiar medicina. Entonces, hacia finales de mi doctorado, yo empecé a hacer este proyecto de divulgación científica llamado Sinapsis, Conexiones entre el arte y tu cerebro, en el cual buscaba hacer una investigación de qué se ha estudiado en neurociencias al respecto de diversos procesos mentales que tienen que ver con el arte, para divulgarlo a un público general, de forma que todos podamos abrir una conversación al respecto de estos temas. Y uno de los primeros temas en los que me interesé y en los que realicé una investigación documental fue en el de creatividad y neurociencias, ¿no? Entonces fue a través de este proyecto que pude
involucrarme un poco más de forma directa con estos temas, y desde que empecé este proyecto en 2019 hasta hoy, pues este proyecto ha suscitado interés a nivel de diversos públicos, tanto de artistas como de psicólogos, como de educadores, y uno de los temas que más regresa y de los que más me preguntan es el tema de creatividad y cerebro, creatividad y neurociencias, por lo cual pues he podido seguir documentándome y especializándome un poco en el tema. Fernanda, tú comentabas ahora en esta respuesta ese interés que tenías tú previamente en el arte, en la música. Cuéntanos un poco si eso también tiene que ver con algún instrumento que tú toques, o si pintas, o digamos cómo ha sido tu trayectoria también artística, pues porque aquí lo que hemos visto en este podcast también, y es muy interesante y lo hace muy único, es que no solamente tenemos pues personas como ustedes y como tú, Fernanda, con gran trayectoria y con mucha investigación, pero sin embargo tienen un denominador común, y es la pasión y el gusto por las ciencias, y sobre todo un lado muy artístico. Cuéntanos un poco también de ese lado artístico tuyo, pues que al fin y al cabo eso fue lo que desembocó también esa unión también con las neurociencias más adelante. Claro, bueno, principalmente yo creo que mi primer núcleo artístico, ¿no?, viene de mi familia, que es una familia de literatos, de escritores. Es una familia donde tengo mi papá, mi tío, mi prima, mis primos que se han dedicado a la escritura en diferentes formas. Tengo una prima que es dramaturga infantil, mi papá que es novelista y cuentista, mi tío que era ensayista también. Entonces yo crecí mucho rodeada de libros, rodeado de historias, y fue, digamos, a través de la literatura que yo tuve esta primera conexión con las artes. Desafortunadamente, y lo digo así de la forma más sincera, yo no tuve formación musical. Entre las muchas cosas que me educaron de chiquita en la infancia, ¿no? Yo creo que me hizo falta el aprender un instrumento y tener una educación musical más formal. Lo digo porque creo que es una forma, y lo vamos a hablar un poquito, y seguramente que lo han hablado ya en este podcast, es una forma increíble de moldear el cerebro y de abrir caminos neuronales, ¿no? Sin embargo, la segunda, digamos, vertiente artística en la que yo pues he incursionado un poco ha sido en la danza. Yo hago danza desde que tengo 10 años, hice danza como entre los 10 y los 18, luego un poco una pausa durante la carrera de medicina, que era muy demandante, y desde hace 8 años he vuelto a practicar danza de forma más constante. Y más allá de eso, pues siempre me ha gustado mucho todo lo artístico. Tengo un interés como espectadora, como audiencia, por la pintura, por la música, por el teatro, por todas las formas artísticas, ¿no? Y creo que un poco de ese interés por las formas artísticas, pues fue que surgió estas ganas también de entender cómo funciona el cerebro, cómo es que el cerebro logra crear este tipo de productos, este tipo de obras, ¿no?, que nos maravillan y que le dan sentido a nuestra vida. Pues muy interesante ver también cómo esa semilla se ha sembrado desde la familia, y muy interesante también quisieras preguntarte a ti, dentro de esta investigación, dentro de estos procesos, dentro de también tu propio proceso creativo, ¿cómo definirías tú eso, la creatividad? Sí, creo también como parte, digamos, retomando así como la narrativa de lo que yo viví, que cuando yo empecé a hacer ciencia de tiempo completo, pues de pronto me encontraba con que me parecía un poco tedioso, con que me parecía un poco seco, un poco áspero, ¿no? Es decir, la ciencia es fascinante, leer sobre los descubrimientos, pero a veces el trabajo de todos los días pues resulta un poco mecánico, un poco repetitivo, ¿no? Y le falta precisamente a veces, ¿no? Vamos a hablar de eso más adelante, hay momentos creativos en la ciencia, pero digamos que el trabajo del día a día es un trabajo más bien mecánico, más bien repetitivo, opuesto a lo que llamaríamos el trabajo creativo, para ahora definir creatividad, que es ese trabajo en el cual se están realizando diferentes asociaciones, se están transformando informaciones de forma más libre, ¿no?, para llegar a crear algo nuevo, ¿no? Entonces, tomando ese ejemplo, ¿no?, de algo que yo encontraba al principio que era escaso en el día a día en la ciencia, comparado con otras actividades como actividades intelectuales, como por ejemplo escribir, como pintar, como bailar, ¿no? Entonces,
la creatividad, a mí me gusta retomar la definición de una neurocientífica mexicana que se llama Rosa Aurora Chávez, que habla de que la creatividad es generar algo nuevo, transformando o trascendiendo lo ya existente. Rosa Aurora Chávez es una psiquiatra y psicoanalista mexicana, fundadora y directora del Centro Internacional para la Creatividad de Washington. Su práctica ofrece una comprensión profunda de los desafíos transculturales, multiétnicos y de inmigración. Es experta en creatividad de niños y adultos con altas capacidades. Y de ahí, pues bueno, podemos tomar diferentes elementos. A mí me gusta, digamos, tomando vocabulario un poco más de la psicología y de la ciencia cognitiva, hablar de la recombinación de la información. Nosotros estamos recibiendo información continuamente a través de nuestros sentidos, de todos nuestros sentidos de la vista, del oído, del tacto, nuestros 5 sentidos y también nuestro sentido que nos comunica información de nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque es la que llamamos interocepción. Y todo esto nosotros lo estamos recibiendo, lo estamos procesando y además lo estamos recombinando y lo estamos transformando para poder, digamos, realizar nuestras tareas. Y cuando transformamos esta información que recibimos del mundo y creamos algo nuevo, ahí es cuando hablamos del proceso creativo, ¿no? De la creatividad. En la literatura se encuentran definiciones de creatividad de 2 tipos. La definición más individualista, la creatividad como algo que le sucede al individuo, ¿no? Un poquito de lo que estoy hablando, que es lo que pasa en mi cuerpo y en mi cerebro cuando transformo esta información y de cosas del pasado, del presente, de recuerdos, de sensaciones, logro obtener algo nuevo, algo distinto, ¿no? Ese es el proceso creativo individual. Y luego está la definición más sociocultural de creatividad, ¿no? En el cual, pues, el individuo no está aislado, el individuo forma parte de una sociedad, de una cultura y de un ambiente que continuamente están moldeando sus procesos de pensamiento y que influyen esta posibilidad de obtener algo nuevo. Y dentro de esta definición, digamos, más sociocultural, pues también se analiza la creatividad desde el punto de vista del producto creativo, es decir, qué es creativo y qué no. Si yo ahorita compusiera una canción, pues habría una especie de público, una especie de audiencia, que son los jueces, y que determinan si esto les parece novedoso, si esto les parece original, si esto les parece, ¿no? Entonces, esta misma sociedad, este es el componente sociocultural de la creatividad, en el cual hay una sociedad y hay una cultura que van a juzgar si lo que yo estoy llevando a cabo es creativo. Eso, aunque digamos que a mí me gusta venir al punto de que ese proceso creativo de transformar lo ya existente lo estamos haciendo todos los días. Desde el momento en que alteramos una receta de cocina, nosotros, y si le pongo esta especia en vez de esta otra y sale diferente el plato, ¿no? Claro, eso no va a ser un producto creativo que la sociedad va a juzgar tipo una obra de arte, un descubrimiento científico, pero son pequeños destellos de este proceso de creatividad que tenemos en el día a día, ¿no? Entonces, en algunas investigaciones lo llaman como creatividad con C minúscula, estos pequeños transformaciones que hacemos en el día a día, y creatividad con C mayúscula, el producto creativo que nosotros lanzamos al mundo en la ciencia, en la ingeniería, en las artes, y que un público o una sociedad pues va a determinar qué tan creativo o innovador es. Yo creo que ese es un punto fundamental en cómo estudiar la creatividad, Fernanda, porque como hay un elemento tan subjetivo, tan si me gusta o no, al momento de hacer investigación en neurociencias y creatividad se vuelve muy complejo, porque evaluar, por ejemplo, la creatividad literaria o musical o pictórica o en la danza, ¿qué tipo de escalas, instrumentos conoces? ¿Cómo se lleva a cabo esta medición a nivel clínico? Sí, efectivamente, creo que hay que partir del concepto de que la investigación puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa, ¿no? La investigación cualitativa es aquella, por ejemplo, que se utiliza mucho más en las ciencias sociales, en la cual nosotros vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer estudios de campo y vamos a describir. Por otro lado está la investigación cuantitativa, en la cual nosotros vamos a medir. Esencial para toda investigación cuantitativa es tener instrumentos que nos permitan medir diferentes fenómenos a los que nos queremos acercar y convertirlos en números, porque al final nuestra última herramienta es la estadística. Medimos, obtenemos números y luego comparamos esos números para responder preguntas. Eso es un poco lo que hacemos las ciencias duras. La psicología y la ciencia cognitiva están un poco en un terreno intermedio.
pero al fin y al cabo, la neurociencia cognitiva es un fenómeno cuantitativo. Queremos medir, por ejemplo, tú hablabas hace tiempo de cuando queríamos medir las emociones musicales. No, pues las emociones y todos los procesos mentales no los podemos observar, ni los podemos ver, no son tangibles, ¿no? Entonces necesitamos medir correlatos de. ¿Qué podemos medir? La conducta, lo que hace un sujeto. Lo que pasa en la cabeza del sujeto no lo sabemos, pero podemos ver cómo se comporta un sujeto, qué nos dice el sujeto que está experimentando, ¿no? Y después correlatos fisiológicos. Tú hablabas de la galvanometría, esta capacidad de medir cambios en la piel que nos dicen si estamos más emocionados o menos emocionados, ¿no? En las neurociencias podemos medir electricidad cerebral, si hay mayor o menor flujo a distintas flujos sanguíneos, es decir, si llega más sangre a un área del cerebro u otro. Todo esto son correlatos biológicos. Y entonces, para poder medir algo psicológico, en la neurociencia tenemos que juntar las dos cosas. Un correlato biológico, es decir, qué actividad estaba habiendo eléctrica en cierta parte del cerebro, o si a nivel periférico había cambios de sudoración, o la pupila, por ejemplo, si se dilata la pupila cuando hay más placer o se contrae, hacia dónde miran los ojos, qué movimientos hacen. Esos son correlatos biológicos objetivos. Y por otro lado, los asociamos al proceso que nos interesa. En este caso, la creatividad. Y bueno, pues aquí es muy complejo porque la creatividad, pues, una de sus características es que es espontánea, ¿no? Si yo te digo, a ver, ahorita sé creativo, digamos, sobre todo en el arte o en la ciencia o en la ingeniería, pues no es algo que podamos evocar de forma voluntaria, no siempre, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es renunciar un poco a estudiar el momento creativo como tal y tomar otras aproximaciones a la creatividad como proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo invito a un escritor o a un músico y lo meto en un escáner cerebral y le digo, ahorita compone una sinfonía, pues a lo mejor no lo va a poder hacer. Pero tenemos ciertas tareas que en población general nos hablan de qué tanta capacidad de innovación tiene. Entonces, estos son los que nosotros utilizamos como test de creatividad, ¿no? Los primeros test de creatividad se desarrollaron en los años 50 y 60. Y curiosamente los primeros lo que hacían era evaluar el producto creativo. Por ejemplo, yo te traigo al laboratorio y te digo, escríbeme una historia de 350 palabras. Y luego una serie de expertos lo evalúan en qué tan original es, qué tantas palabras usa, qué tan buena es la historia, ¿no? Entonces va a haber un puntaje, pero el puntaje es para tu producto, para tu historia. O lo mismo, haz una imagen con estos 4 componentes y alguien lo calificaba, ¿no? Pero bueno, pues esto igualmente depende de los jueces, depende de cómo se valora lo que tú estás haciendo por diferentes miembros de la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que se ha ido dejando de lado ese abordaje para tomar otro que se enfoque más en tu capacidad de generar diferentes cosas. Por ejemplo, ahora tenemos medidas que tratan de ser objetivas y los más conocidos son los tests de pensamiento divergentes, en el cual, para hacer un paréntesis, nosotros hablamos de pensamiento convergente y pensamiento divergente, ambos importantes para la creatividad. El pensamiento convergente siendo el cual, en el que tú tienes muchas ideas de inicio y tú tienes que llegar a una respuesta. A lleva a B, ¿no? Tú tienes que solucionar, en el caso, por ejemplo, de una operación matemática o de la solución a un problema físico, es pensamiento convergente el final, ¿no? Tú tienes que resolver. Y el pensamiento divergente es el cual de una idea tú puedes llevar a muchas otras ideas distintas, sin que necesites llegar a una solución específica, ¿no? Si piensa en todo lo que se te ocurra. Y ambas son importantes para la creatividad, pero principalmente el test de pensamiento divergente se usa para ver qué tan amplia es esta capacidad tuya de ir de una idea original a un montón de otras ideas. Entonces esto, por ejemplo, hay varios tests que se usan mucho. Uno es el de usos alternos o usos inusuales, en el cual yo te doy un objeto, por ejemplo, un martillo, y te digo, dime todos los usos que se te ocurran para un martillo, ¿no? Entonces, pues tú me puedes decir, no, pues obviamente el más obvio, pues es martillar un clavo, ¿no? Meter un clavo a la pared. Pero la idea es que tú te salgas de lo común y me digas diferentes usos para un martillo. No sé, pues lo puedo usar el mango para meter una semilla en la tierra y
y sembrar una planta, o puedo utilizar el mango, el martillo como un rodillo para aplastar la masa. No sé, diferentes ideas, las más distintas que se te puedan ocurrir. Y tiene una forma de calificarlo en el cual se evalúa la fluidez, qué tantas ideas fuiste capaz de producir, la originalidad, qué tan diferentes o qué tan nuevas son esas ideas. Entonces, si todos los participantes dicen la misma, pues no es tan original, ¿no? Si a ti se te ocurrió una que no se le ocurrió a nadie más, pues es más original. La flexibilidad, qué tan diferentes son esas ideas entre sí. Y la elaboración, qué tan fácil fue para ti verbalizar estos usos, ¿no? Estas son 4, digamos, características que se miden de estos test de pensamiento divergente. Y así como ese de usos alternos, también hay uno que se llama test de consecuencias, que es, por ejemplo, no sé, ¿qué pasaría si toda la población del mundo se quedara ciega al mismo tiempo? Y entonces la persona tiene que decir, pues podría ser, pasaría esto, pasaría lo otro, el mundo cambiaría así. Igualmente todo lo que digas se evalúa en esas 4 rubros. Y también hay uno que es test de títulos de trama, en el cual yo cuento 2 historias y tú me tienes que decir todos los títulos posibles para mis historias. Entonces estos tienen en común que partimos de una idea y tú tienes que hacer todas las asociaciones posibles y que sean lo más diversas, lo más originales, lo más novedosas. Sí, me estaba acordando justamente, he venido leyendo un poquito acerca de la psilocibina y todo este boom que hay con los hongos alucinógenos, etcétera. La psilocibina es un compuesto psicodélico de origen natural y se encuentra en más de 200 especies de hongos. Durante siglos, las comunidades indígenas y tribales de todo el mundo han utilizado la psilocibina con fines espirituales y ceremoniales, entre otros. Investigaciones recientes sugieren que la psilocibina puede ayudar a tratar la depresión, la ansiedad, el trauma y la adicción. Y hay algunas personas, por ejemplo en Silicon Valley, atribuyen el consumo de microdosis con una mayor capacidad creativa. Y cuando me he puesto a revisar las investigaciones, utilizan este tipo de test y me parece a veces difícil decir, bueno, realmente sí está siendo más creativo esta persona por decir que el martillo tiene más usos o más novedoso, y aún más difícil cómo trasladarlo al lado de la música, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, te quería preguntar, ¿cómo ves tú el tema y la relación entre la música, la creatividad y el cerebro? Siempre pienso en esos artistas, por ejemplo, como Sting o incluso como Mozart, que son muy prolíficos componiendo, que no necesitan de otros productores, sino que ellos se levantan y empiezan a componer, se escuchan. En ese sentido, yéndonos un poquito más ya a lo que has investigado de las neurociencias del cerebro, de las redes neuronales, ¿cómo ves tú los correlatos biológicos de la creatividad en personas que son músicos o crean producción musical? Sí, bueno, creo que es importante lo que mencionas. Una de las cosas que iba a decir es estas, digamos, operacionalizaciones de la creatividad o estas mediciones cuantitativas de procesos asociados a la creatividad, pues lo que pensamos es que se alejan mucho de la creatividad real, del momento en el cual alguien compone una nueva pieza de música, por ejemplo, o en el momento en que a alguien le viene la idea de una novela, ¿no? Y como decíamos, es muy difícil capturarlo, pero sí ha mostrado, digamos, estos tests que las personas que tienden a tener un mayor trabajo creativo en las artes o en las ciencias, pues tienen unos puntajes más altos en este tipo de tareas un poco más estandarizadas. Pero cuando vamos, digamos, a la producción artística o a la interpretación y a la composición, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pues entramos en un terreno distinto, porque hablamos de que ya no vamos a tener un pequeño test operacional como personalizado para medirlo, sino lo que se está intentando hoy en día es medir ciertos fenómenos en tiempo real. Cuando hablamos de creatividad y música, hablamos, normalmente se piensa en lo más básico de, no, pues el compositor, ¿no? El compositor solitario que está en su estudio y que tiene una idea, el famoso momento eureka o insight, ¿no? Que es el momento en el cual todo se concreta, ¿no? Hablábamos de que nosotros transformamos todo lo que ya hemos absorbido por los sentidos, todo lo que hemos almacenado en la memoria y lo transformamos en algo distinto, ¿no? Mucha gente describe este momento eureka en el cual, todo cobra sentido, ¿no? Y a partir de que esto cobra sentido, me pongo a elaborar. Entonces, hablamos de varias fases, la fase de asociaciones, la fase donde yo estoy obteniendo información del mundo, la estoy revolviendo, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, ¿no? De pronto, hay algo que me dice, aquí está,
hay algo nuevo, hay algo interesante aquí. Y luego viene la fase de elaborar, ¿no? Y de sacar el producto. Porque muchas personas dicen como, bueno, pues si tuviste la idea y fue genial, pero nunca la verbalizaste, nunca la escribiste, nunca la compusiste, nunca la sacaste al mundo, ¿podemos hablar realmente de creatividad? Si no hay un producto creativo, si no hay una comunicación de la creatividad al mundo, ¿no? Entonces, una de las fases de la creatividad, según, por ejemplo, Rosa Aurora Chávez, es la cuarta, que es la comunicación. Entonces, en neurociencias se han hecho una serie de estudios en el laboratorio del doctor Daniel Schachter en Harvard, con uno de los investigadores principales siendo Roger Beatty, que cuando hizo los primeros estudios era un investigador postdoctoral, ahora probablemente sea investigador principal. Roger Beatty es director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva de la Creatividad y profesor de psicología en la Penn State University. Su investigación utiliza imágenes cerebrales y experimentos conductuales para examinar los sistemas neuronales y cognitivos que respaldan el pensamiento creativo. Estudia la creatividad en una variedad de contextos y dominios, incluida la improvisación musical y la resolución de problemas científicos, en los cuales buscaban ver qué estaba pasando en el cerebro en estas fases o qué pasaba en el cerebro de las personas más creativas que les permitían consolidar estos procesos de creatividad. Y uno de los estudios más famosos que salió en 2018 hablaba de redes neurales asociadas a la creatividad. Cuando hablamos de redes neurales, a mí me gusta regresar un poco al hecho de que cuando empezamos a asociar funciones mentales al cerebro, hablamos de áreas, ¿no? El área del lenguaje, el área de las funciones ejecutivas, el área de la audición, el área de la visión. Pero a lo largo del avance de las neurociencias nos hemos movido un poco de hablar de áreas discretas, aquí, acá, en esta parte, en esta otra parte, hablar de redes. Estas áreas existen, pero están interconectadas. Y lo que lleva a cabo las funciones normalmente no es una sola área, sino varias áreas del cerebro que se comunican. Entonces, esto es como un concepto muy importante, digamos, en la neurociencia moderna, que es movernos de hablar de áreas a hablar de redes. Esto no quiere decir que no tengamos áreas que hacen cosas. Es decir, yo tengo un área del cerebro que mueve este dedo, sí o sí. Pero cuando hablamos de procesos que son un poquito más complejos, por ejemplo, hablamos de memoria, hablamos de creatividad, hablamos de imaginación, pues ya no es un área de la imaginación, ya no es un área de la memoria, son varias áreas que se organizan en redes, áreas conectadas, ¿no? Lo podemos entender haciendo una alegoría, digamos, en la electrónica como circuitos, sistemas, ¿no? Entonces, bueno, en estos estudios de creatividad señalan 3 redes importantes para la creatividad. Y ahora lo vamos a aterrizar o vamos a regresar a la música. Estas 3 áreas son áreas, estas 3 redes son redes que todos nosotros utilizamos en el cerebro y que tienen funciones un poco distintas. Una de ellas es una red que ha sido muy sonada y que ha sido de mucho interés en las neurociencias, que se llama red neuronal por defecto o red neuronal básica. Y esta es la red que está en nuestro cerebro activa cuando no estamos realizando una tarea. Es decir, cuando estamos soñando despiertos, cuando estamos con nuestro monólogo interior, cuando estamos divagando, cuando nos estamos bañando, estamos dando un paseo y estamos, digamos, dejando que nuestra mente pues asocie y nos hable de cosas, pensamos en cosas que son importantes para nosotros, mucho pensamiento autorreferencial, pienso en mí misma en el pasado, en posibles escenarios futuros, en interacciones sociales, en cosas que viví, en cosas que me gustaría vivir, ¿no? Y esto está un poco actuando en forma automática, ¿no? Hay quien habla que es el flujo de la conciencia. En cambio, cuando me dicen, por favor, ordéname estos datos en una hoja de Excel o analízame estos datos estadísticos, ¿no? Pues no puedo estar pensando en que si ayer y mañana y quién soy y mi viaje a Brasil y mi mamá. No, tengo que concentrarme y realizar esa tarea, ¿no? Entonces, la red neuronal por defecto, red neuronal básica, es la que nos lleva a cabo, nos deja fantasear y divagar. Y la red de atención ejecutiva es la que nos permite resolver problemas y realizar tareas, ¿no? Y normalmente estas dos están anticorrelacionadas en el cerebro. Si tenemos mucha red de divagación, tenemos poca red de resolver tareas, ¿no? Y luego hay una tercera red que hace un cambio entre las dos,
que se llama Red de Prominencia o Saliency Network en inglés, y que es aquella que nos ayuda a detectar cosas que son más interesantes que otras, tanto afuera, en el ambiente exterior, como adentro, como en nuestro mundo mental. Y que nos dice, espérate, esta idea está interesante. Mira, eso es más llamativo, ¿no? Entonces, un poco la idea es que cuando nosotros estamos divagando, de pronto nuestra red de prominencia detecta algo novedoso y nos permite llevarlo a cabo a la acción. Y lo que vieron esos estudios de Harvard es que las personas que son más creativas pueden tener más estas redes activas más o menos al mismo tiempo. O sea, que no necesariamente si están divagando no pueden llevar a cabo la acción, o si están llevando a cabo una acción no pueden estar divagando, sino que tienen la capacidad de coactivar esas redes hasta cierto punto. Entonces, digamos que habla un poco de cómo la creatividad es una mezcla de asociaciones un poco involuntarias, un poco inconscientes que van sucediendo, y también la capacidad de detectar ideas prominentes o cosas llamativas y llevar a cabo la acción. Y mientras estoy llevando a cabo la acción, seguir dando esa posibilidad de divagar. Y esto es importante para lo que vamos a hablar a continuación en la música, ¿no? Hay un paréntesis, Fernanda. O sea que para aclarar un poquito este tema, porque evidentemente para algunas personas no puede ser tan sencillo si no tiene un conocimiento básico, pero ahorita que mencionabas el pensamiento divergente, ¿crees que la red neuronal por defecto puede de alguna manera explicar ese pensamiento random de ideas que tenemos divergente, y la otra red, que es la ejecutiva central, es más lo convergente? ¿Podríamos pensarlo de esa manera? A mí me gusta hacer esa analogía, sí, aunque es un poquito más complejo que eso, pero sí, digamos que cuando yo estoy soñando despierta, pues voy a asociar diferentes cosas sin necesariamente tener que llegar a una respuesta, ¿no? Estoy pensando en lo que me pasó ayer, en cómo se asocia eso, con quién quiero ser yo, en diferentes cosas, ¿no? Y eso permite que yo explore una diversidad de ideas sin quererlo, ¿no? Es decir, no es que como en los test que te dicen, dame todos los usos posibles. No, aquí mi cabeza simplemente está tomando ideas divergentes. Y claro, cuando tengo que llevarlo a la acción, pues sí, necesito pensamiento convergente para decir, ok, ahora sí, toca escribirlo, toca llevarlo a cabo, porque si no, como decimos, si se queda simplemente en la divergencia, hay gente que cuestiona incluso que eso sea creativo, si no logras, lo cual pues también es una visión un poco capitalista de las cosas, en el cual que pues tienes que producir y tienes que demostrar para que exista la creatividad, ¿no? Pero sí, digamos que es una buena analogía entre estos dos. Y digamos que lo que vemos es que las personas creativas tienen un buen balance entre ambas. Pueden diverger y también converger. Tener un montón de ideas y al mismo tiempo llevarlas a cabo. Y esto pues tiene que ver con estas redes del cerebro, redes que incluyen áreas, por ejemplo, como la corteza prefrontal, que es la que está en la parte más adelante de nuestro cerebro y que tiene que ver con la conducta flexible, la conducta que cambia en diferentes circunstancias, la capacidad de inhibir ciertos impulsos, ciertas ganas de hacer ciertas cosas, ¿no? Es como lo que llamamos la mamá del cerebro, ¿no? Entonces, esta red, esta área prefrontal está involucrada en la red de función ejecutiva, en la red central, en llevar a cabo las cosas. Hay otras áreas en el lóbulo temporal que tienen que ver con la memoria, con la asociación de conceptos. Entonces, hay diferentes áreas en el cerebro involucradas en estas tres redes asociadas al proceso creativo. Pero algo que es importante y que es una de las cosas que a mí me gusta hablar cuando hablo de neurociencia de la música es alejarnos de este mito, este neuromito de que la creatividad esté en el hemisferio derecho, de que nuestro hemisferio derecho del cerebro es el hemisferio creativo y el hemisferio izquierdo es el racional, el analítico, ¿no? En realidad, pues nuestro cerebro está altamente interconectado y las áreas que tienen que ver con estas redes en el pensamiento creativo están tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo. Y en realidad una de las cosas más importantes es la interconexión entre los dos hemisferios, ¿no? Y la interconexión entre estas áreas, ¿no? Entonces, la creatividad es el resultado de un cerebro altamente interconectado, organizado en diferentes redes, más que hay esta área de creatividad en el cerebro. Y eso es, si una cosa me gustaría que se quedaran quienes nos escuchan, es esta idea, ¿no? Si alguien dice, no, es que este es el área de creatividad en el cerebro, pues no. Nuestro cerebro, es decir, creativos somos nosotros, y ahora estamos hablando de redes cerebrales, pero esas redes cerebrales están en un cuerpo y ese cuerpo está en un ambiente y ese ambiente está en una sociedad y en una cultura,
Y esas redes culturales y sociales también están afectando nuestras redes corporales y cerebrales, ¿no? Entonces es un fenómeno multidimensional. Pero bueno, regresando un poco a lo que hablamos de la música, una de las cosas interesantes en la música, ¿no? Es más allá de pensar al compositor solitario que va a crear una nueva pieza de música, es el hecho, por ejemplo, de que muchos compositores, y a lo mejor lo sabrás tú mejor que yo con tu experiencia musical, cuando componen, tocan para componer o improvisan para componer o toman la improvisación, que hablaríamos de la improvisación como un ejemplo de actividad divergente, como base para la composición, ¿no? Y una de las cosas interesantes que se ha estudiado, que se ha podido estudiar un poquito desde las neurociencias, es la improvisación musical. Por ejemplo, la improvisación musical que, claro, es en grupo, ¿no? Entonces, cuando tienes 2 o 3 músicos en un conjunto de jazz, por ejemplo, y que están tocando juntos, ahí tienes un ejemplo, digamos, en vivo de una creatividad en tiempo real. Porque al mismo tiempo que estás tocando, estás escuchando lo que los otros responden y eso que los otros responden ya lo estás incorporando para volver a crear, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante como esto de lo que hablamos del proceso de que primero absorbes con los sentidos, luego lo transformas y luego sacas el producto creativo. En un momento de improvisación musical está sucediendo en tiempo real. O de improvisación dancística también, ¿no? En las artes del performance sucede un poco eso, ¿no? Que estás, y habla también de lo que hablábamos de este componente sociocultural y ambiental de la creatividad. Que no es que estás tú solo ahí creando, sino que es el ejemplo perfecto, ¿no? De que lo que está sucediendo, tú lo estás incorporando y estás teniendo que responder. Y tus redes, la red de la divagación o de la más divergente y la red de poner en acción, tienen que estar activas al mismo tiempo para que tú recibas los estímulos de lo que están tocando tus otros compañeros y lo integres y respondas. Y se vuelve además un acto de creación colectiva, ¿no? En el cual no es que tú te sentaste y compusiste, sino lo hiciste en conjunto y al mismo tiempo con otras personas. Y muchas veces incluso se puede hacer un paralelismo entre incluso el acto de creación solitario, que la persona no está, bueno, no lo sé, hay diferentes formas de crear, pero no tampoco que esté un compositor solo pensando 1, 2, 3 cómo lo voy a hacer, sino que esté experimentando también y está jugando con diferentes versiones de la canción o de la pieza. Y de todas esas versiones, nosotros solo vamos a conocer la última, ¿no? Digamos la parte convergente, pero toda la parte divergente fue lo que permitió llevar a cabo esa obra o esa pieza. Así es. Incluso leí alguna vez algún paper donde metían a un músico de jazz en un resonador magnético funcional con un piano y le decían, bueno, improvise todo lo que se le ocurra, y ciertas regiones frontales se apagaban un poco, disminuían su metabolismo y se activaban más las regiones emocionales o límbicas, denotando que no estaba pensando mucho como en qué seguía, sino más bien como en sentir toda esa emoción, que es al final lo que los músicos también queremos transmitir, ¿no? ¿Qué sería la música sin las emociones que se transmiten y se perciben? Pues, Fernanda, ha sido una charla muy interesante porque una de las conclusiones, por lo menos que yo puedo sacar, y es que la creatividad, si bien pues tú nos has dado con mucho esfuerzo una definición, como teniendo pues esta mentalidad de que todo tiene que ser así, ¿cierto? Que todo tiene que tener un significado, pero la creatividad en sí, lo que estamos viendo es, en esas dos definiciones que tú decías con C mayúscula, con C minúscula, es que la creatividad no es una sola. La creatividad influye también mucho el contexto social, existe la innovación, el terreno también de la originalidad, de la innovación. Precisamente por eso se dice que es tan difícil innovar. Y pues evidentemente también ser original es muy difícil también poderlo juzgar. Así como estamos hablando de la creatividad, ¿cierto? Que no es solamente una sola, sino que influyen muchísimos factores. También podría haber alguna forma de ejercitar un poco la creatividad, de llegar a hacer diferentes ejercicios para ser más creativos. Sí, yo creo, bueno, primero creo que es muy interesante y muy importante lo que dices como conclusión, que la creatividad no es una sola, o sea, no es ni un proceso único ni un hecho aislado. Hay diferentes formas de creatividad, hay diferentes productos creativos y diferentes formas de juzgar los productos creativos. Por ejemplo, en ciencia o en tecnología,
¿Cómo se va a juzgar algo que sea creativo? Pues algo que resolvió un problema que no se había resuelto antes, algo que resulte novedoso, algo que resulte útil, algo que resuelva un problema, ¿no? Mientras que en las artes, regresando también a lo que mencionaba Juan Manuel, hay un componente emocional también. Hay un público que juzga el producto y ese juicio del producto tiene que ver con una reacción emocional. Y la reacción emocional de la audiencia es curioso porque es una especie de transmisión de las emociones que estuvieron involucradas en la creación, en la obra del creador, generan ciertas emociones en el espectador, ¿no? Y entonces Rosa Aurora Chávez ahí habla, digamos, de la creatividad como contagiosa, de esta, porque digamos, aunque yo voy a escuchar mi canción favorita, mi pieza de música favorita, eso no va a hacer que yo inmediatamente vaya a crear algo, ¿no? Pero esas emociones, esas sensaciones que me provoca, o ver una obra de arte en un museo, o ir a un ballet, a una obra, una performance de danza, ¿no? Lo que me provoca, eso va a generar nuevas asociaciones en mí, va a generar nuevas emociones en mí, y estas redes de las emociones que mencionaba Juan Manuel, que están un poquito separadas a veces de la parte del control, ¿no? Y que están más asociadas a lo que yo hablaba de la red de la prominencia. Cuando tú detectas que algo es llamativo, que algo es novedoso, también es porque te provoca algo, es muy corporal. Tu cuerpo te dice, ¿no? Hay algo aquí, ¿no? Y esas emociones generan en mí nuevas formas de pensar. Entonces yo creo que respondiendo a tu pregunta hay dos cosas, ¿no? Primero, pensar en esta creatividad en un contexto sociocultural como una especie de red, como una especie de bucle en la cual si yo estoy en contacto con productos creativos, particularmente en el arte, por su componente emocional, es decir, sí, también estudiar innovación en ciencia y en ingeniería me puede dar nuevas ideas, pero yo creo que este componente emocional del arte, esta reacción que tenemos al experimentar la música, la danza, la literatura, genera en nosotros ciertos estados que nos hacen propensos a la creatividad, a tener nosotros nuestras propias nuevas asociaciones, porque son experiencias tan importantes, son experiencias emocionales que se quedan en nuestra memoria, que asocian hechos a sensaciones, emociones, y estas se pueden transformar eventualmente en productos propios creativos o en creatividad del día a día, ¿no? En creatividad del día a día para resolver problemas, ¿no? Y la otra cosa, y yo creo que lo hablo mucho con educadores, yo doy clases en una maestría en neuroeducación, y hablamos siempre de cómo los niños son inherentemente curiosos, inherentemente creativos, y muchas veces el sistema educativo, los mismos padres, los maestros, pues van apagando esta creatividad, ¿no? Hablábamos de que uno de los test de creatividad es el test de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si todas las personas se quedaran ciegas? Y eso es algo que los niños hacen todo el tiempo. ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y por qué el color azul es color azul? Y muchas veces como que, ay, ¿qué pregunta es esa? ¿No? Entonces, estamos muchas veces favoreciendo el pensamiento convergente, porque el pensamiento convergente pues, es el que va a ayudar al niño a pasar la materia, es el que va a ayudar a que sigas adelante en la escuela, ¿no? Y dejamos un poco de lado el pensamiento divergente, ¿no? Esa capacidad de todas las ideas que tengas son buenas y todo es valioso, y si quieres estar dibujando 3 horas en vez de hacer la tarea, bueno, eso es un balance, ¿no? Obviamente el niño tiene que hacer la tarea, pero quiero decir que creo que es importante, lo digo con los niños porque es un momento en el cual o fomentamos o acallamos ciertas capacidades psicológicas, pero en general también en nuestra vida como adultos, pues darnos tiempo para divagar, para explorar, ¿no? Para no pensar que siempre tenemos que llegar de A a B, y que el propósito es llegar al punto B, sino pensar que la misma trayectoria entre el punto A y el punto B es el aprendizaje, ¿no? Toda esa divergencia, todos esos posibles caminos, todas esas cosas son lo que nos va a dar esa capacidad de crear, de generar nuevas soluciones, de ver la vida desde otra óptica, ¿no? Y eso desde resolver problemas hasta la vida misma, ¿no? Decir, no, pues es que yo quería este objetivo. Y ahí fui derecho. Pues sí, a veces toca, pero a veces también en esta misma exploración, en esta posibilidad de caminos de divergencias que es tan común en los niños, ¿no? Es donde podemos, yo creo que fomentar nuestra capacidad de pensamiento creativo
y pues idealmente pues esto resultaría en mentes más flexibles, más aptas para tener nuevas ideas, para generar soluciones originales, ¿no? Y como lo decimos, tanto para la gente que tiene una actividad artística o científica y quiere innovar o quiere crear, tanto para todos los demás que la creatividad es algo que nos va a mover y que nos define como seres humanos. Y algo que se me había olvidado comentar respecto a la creatividad y la música es también el hecho de que la música es uno de los más claros ejemplos de la creatividad humana. Es decir, por qué el ser humano empezó a tallar huesos para algo que no tenía nada que ver con la supervivencia. O sea, no era para alimentarse, no era para reproducirse, no era para, cuidar a los más jóvenes. Era simplemente para una actividad lúdica que permitió al ser humano expandirse y que fue, digamos, uno de las primeras elementos de la creación artística, ¿no? Entonces la música y la creatividad pues están sin duda ligadas desde la historia del ser humano, ¿no? Y creo que nos hablan de eso, de cómo muchas veces lo que decíamos, tomar elementos de nuestra vida, no necesariamente para algo que tenemos que resolver, sino para la expansión de nuestros sentidos, de nuestra mente, de nuestra capacidad de pensar, de sentir y de imaginar, tiene muchas más beneficios y muchas más cuestiones positivas de las que podemos pensar. Yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, Fernanda, porque a veces sentimos que no hacer nada es perder el tiempo, y eso todo el tiempo, valga la redundancia, lo hablo con mis pacientes, porque de repente dicen, no, es que tengo una hora libre y no estoy haciendo nada, entonces no me sirve así ser de esta manera. Y justamente no hacer nada es activar muchas veces estas redes neuronales por defecto, el pensamiento creativo, y ahí es donde surgen los momentos eureka, la conexión consigo mismo, el autoconocimiento con ese niño interior que claramente todos tenemos y a veces lo opacamos. Entonces es muy importante, creo que esa conclusión. Fernanda, pues ha sido un gusto escucharte. Como siempre es un placer y un deleite tenerte con nosotros. Los invito nuevamente a expandir ese conocimiento que tienes para darnos a través de tu canal, y ha sido un gusto nuevamente tenerte con nosotros. Repítenos por favor cómo te podemos encontrar en redes sociales, en YouTube, para todos nuestros oyentes y nuestra audiencia. Claro que sí, pueden buscar mi proyecto sobre arte y neurociencia, se llama Sinapsis, Conexiones entre el arte y tu cerebro. Lo pueden buscar en YouTube y en Instagram como Sinapsis, Arte y Cerebro. También está en Twitter y está en Facebook como Sinapsis, Conexiones entre el arte y tu cerebro. Y mis redes sociales, también tengo Twitter personal, que es Fernanda, con una H después de la F y una H después de la D. Entonces, bueno, si me buscan por mi nombre, Fernanda Pérez Gay, van a encontrar mi Twitter también, donde a veces comparto contenido de divulgación, y principalmente si les interesa este tema del arte, la creatividad, las neurociencias, los invito a mi canal de Sinapsis. Ahí tenemos un video sobre creatividad y neurociencia, uno sobre música y neurociencia, danza, pintura, literatura, cine, y espero que sea de su interés y que les ayude a seguir explorando este camino del arte y las neurociencias. Pues qué mejor invitada para concluir esta temporada de Cerebro Musical, hablando de neurociencias, pero sobre todo de creatividad, no siempre todo lo que parece o lo que pensamos, y esta ha sido una invitación también a repensar un poco cuál es nuestro papel, no solamente como sociedad, de pronto que perdemos, como decías tú, esa capacidad de crear o valga la redundancia, también creemos que la creatividad es una sola y se debe ser, digamos, pues como algo blanco o negro. Pero gracias por enseñarnos esto, por tu tiempo, por enseñarnos a volver a pensar un poco desde el inicio, pues reiniciarnos un poco en este cerebro, y sobre todo a Juan Manuel también por este espacio, por esta creación también de este podcast, pues que esperamos que podamos seguir teniendo más temporadas de divulgación científica de las neurociencias y la música. Ha sido un gusto compartir ustedes y con todos los oyentes. Un abrazo. Para más información sobre este podcast, nuestros invitados y el Dr. Juan Manuel Orjuela, visita la página www.juanmanuelorjuela.com o en Instagram @juan.neuropsiquiatra.